El mundo desde el aire. A continuación, Georgia. De Fort Pulaski al pantano de Okefenokee. Nuestro viaje por las llanuras costeras de Georgia comienza con un monumento de la historia militar, Fort Pulaski. Visitaremos la histórica ciudad de Savannah y nos dirigiremos al sur hacia otro bastión de la Guerra Civil Americana, Fort McAllister. Atravesando las marismas del río Altamaha, llegaremos a la isla de Black Bear, lugar donde supuestamente enterró sus tesoros el infame pirata Barba Negra. A continuación nos dirigiremos a la isla Jekyll, en su día lugar exclusivo de la aristocracia americana, antes de explorar la belleza natural de la isla Cumberland. Finalizaremos nuestro viaje en el pantano de Okefenokee, el mayor pantano de aguas negras de Estados Unidos. Aquí, en la escarpada costa de Georgia, encontramos la desembocadura del río Savannah y la isla Cockspur, lugar clave de la historia militar estadounidense. Esto es Fort Pulaski, construido a principios del siglo XIX para proteger la costa de invasiones enemigas. La construcción se prolongó a lo largo de 20 años, dando como resultado este fuerte de 5 lados, rodeado por un foso y una serie de canales que drenaban el exceso de agua de la isla. Construido en ladrillo, los muros de 3 metros de grosor eran infranqueables. En su época se decía, más vale bombardear las montañas rocosas en lugar de bombardear Fort Pulaski. Pero estos agujeros en el muro nos cuentan una historia diferente. Durante la Guerra Civil Americana de 1862, el ejército de la Unión, armado con nuevos cañones de ánima rayada, probó la solidez de los muros. Disparándolos desde 1500 metros de distancia, la artillería causó estragos en las defensas del fuerte, haciendo una brecha en uno de los muros. Esto condujo a la toma de Pulaski por parte del Ejército del Norte y al bloqueo del transporte marítimo de Savannah, clave para los confederados. El fuerte fue declarado Monumento Nacional en 1924 y recibe visitantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los impactos, Fort Pulaski sigue siendo uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar norteamericana del siglo XIX. Siguiendo el río Savannah, pasamos por esta estrecha franja de humedades llamada Long Island, una de las varias ubicadas en la desembocadura de esta vía fluvial que forma la frontera entre Georgia y el vecino estado de Carolina del Sur. Una de las numerosas vías que se interconectan es el río Wilmington. Aquí, en lo alto de un cerro, encontramos el cementerio Bonaventure, un clásico escenario sureño que cautivó la imaginación de artistas y escritores. Representa una visión más romántica de la muerte, tan de moda en la época victoriana, cuando los cementerios eran más lujosos y vibrantes. Pero tal escenario gótico no estaría completo sin su embrujo.
Cuando generaciones de lugareños empezaron a contar historias de fantasmas, la leyenda del Bonaventure creció en notoriedad. El cementerio fue el telón de fondo de la novela Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, y más tarde de la adaptación al cine de Clint Eastwood. Las visitas guiadas lo describen como el lugar donde se unen la belleza y la muerte. En contraste, nos encontramos con el concurrido puerto de Savannah, uno de los más activos de Estados Unidos desde el siglo XIX, cuando los transportistas comenzaron a exportar algodón, seda e índigo por el Atlántico. Hoy es la cuarta terminal de contenedores del país. Además del comercio, el puerto es parte fundamental de la creciente industria turística de Savannah, con varios complejos de lujo y visitas guiadas en barco por el puerto. Los turistas pueden revivir épocas pasadas a bordo del Georgia Queen Riverboat, que navega río arriba más allá del Talmadge Memorial Bridge, que une la ciudad de Savannah con la isla Hutchinson a la izquierda. Capaz de transportar 600 pasajeros, estos barcos con 3 cubiertas son una réplica de los antiguos buques de palas adornados con los colores típicos americanos: rojo, blanco y azul. El Georgia Queen ofrece visitas guiadas día y noche, además de una variedad de eventos como cenas de misterio, música gospel, pasajes de la Guerra Civil y el crucero Freedom Dinner, que cuenta la historia de la llegada al país de un grupo de esclavos africanos. Dejamos navegar a este cautivador barco y nos centramos ahora en la ciudad más antigua de Georgia, Savannah. Fundada en 1733, fue la capital original del estado, aunque ese honor ahora recae en Atlanta. Recibió el apodo de la ciudad del bosque por sus numerosos robles tan apreciados por la industria naviera del siglo XIX. El casco histórico de Savannah es el mayor de Estados Unidos, con edificios del siglo XVIII y XIX magníficamente conservados. Dominando el paisaje urbano de la ciudad, admiramos las agujas de la Catedral de San Juan el Bautista, uno de los muchos logros arquitectónicos que llevaron a la revista Travel and Leisure a calificarla como la segunda ciudad más importante por su arquitectura, solo superada por Chicago. La atracción más importante de Savannah es el margen del río. Famoso por sus actividades de ocio, la zona actual está a 13 metros bajo el nivel de la ciudad, situada en lo alto de una colina. Mensualmente se celebran numerosos festivales, siendo fuente constante de júbilo que aúna el encanto del siglo XIX con las modernas atracciones turísticas. A orillas del río también se sitúa el Ayuntamiento de Savannah, edificio de corte neorrenacentista que abrió sus puertas por primera vez en 1906. Originalmente construida en cobre, su cúpula ahora brilla con el sol tras serle aplicada recientemente una capa de oro de 23 quilates. Al sur del casco histórico se encuentra el Parque Forsyth. Una fuente de estilo parisino denota la influencia francesa de los urbanistas. Un espacio verde que otorga belleza y hospitalidad a las zonas residenciales que parten de ella. El parque ha cambiado a lo largo de sus 150 años de historia, pero su visión original sigue muy presente. Nos despedimos de Savannah y nos dirigimos hacia las marismas del río Ogeechee. El sistema de vías fluviales de este río es conocido como corrientes de aguas negras por el oscuro color de las mismas. La descomposición de la vegetación de los pantanos cercanos provoca que elementos químicos naturales llamados taninos caigan al agua, dándole al Ogeechee ese color tan característico. Junto a sus orillas se encuentra una densa zona forestal,
parte del parque histórico de 7 kilómetros cuadrados. Y junto a los robles gigantes y las marismas saladas, se encuentra lo que en su día fue bastión del ejército confederado durante la Guerra Civil Americana, Fort McAllister, famoso por soportar los numerosos ataques del ejército de la Unión. El parque atrae a excursionistas y amantes de la historia que pueden contemplar el impresionante despliegue de restos de la Guerra Civil. McAllister es considerado uno de los fuertes mejor conservados de la Confederación. Aunque nunca cayó por un asedio naval, finalmente sucumbió a un ataque terrestre. Los terrenos fueron propiedad de Henry Ford, quien convirtió el parque en lugar histórico en los años 30. Con el tiempo el Estado se hizo cargo y continuó las tareas de devolver Fort McAllister a su estado original. Al sur, y de regreso a las llanuras costeras de Georgia, con sus bancos de lodo y marismas, llegamos al pequeño pueblo pesquero de Valona. Tras la devastación de la Guerra Civil, la economía local dependía de la pesca y la recogida de ostras. A principios del siglo XX, la industria se volcó en la pesca de camarones. Hoy, sin embargo, las importaciones más baratas de Sudamérica hacen que pocos barcos de camarones amarren en el puerto de Valona, ahora dedicados a la pesca de cangrejos azules y caracoles marinos. A lo largo de la bahía y vigilando el mar, se encuentra una isla con un secreto legendario. Se rumorea que es donde escondió su tesoro el pirata Barbanegra. La isla recibió el mismo nombre por el famoso forajido inglés del siglo XVIII, cuyo nombre real era Edward Teach. Y aunque nunca se descubrió su fortuna, sí hay una gran riqueza de aves migratorias y vida silvestre como águilas calvas y tortugas marinas. La isla Barbanegra fue adquirida originalmente por la Armada estadounidense en 1800 como fuente de robles para la construcción de navíos. Comenzó a ser zona protegida en 1924 al establecerse como zona de reproducción de la fauna. Se trata de 22 kilómetros cuadrados con una variedad de hábitats: playas de arena, bosques marítimos y pantanos de agua salada. Nos desviamos al interior siguiendo un afluente del río Altamaha. Estos humedales boscosos albergan algunos de los últimos pantanos con árboles de madera noble y cipreses del sur de América. La cuenca acoge los únicos bosques con pinos de hoja larga y robles negros de Estados Unidos. La zona recibe la visita de cazadores gracias a sus jabalíes, pavos y ciervos. El río también es un paraíso para practicar el remo, la acampada y la observación de aves. 120 especies poco comunes o en peligro de extinción viven junto a estas aguas. El Departamento de Recursos Naturales de Georgia ha declarado que hay pocos lugares tan valiosos con tantas aves costeras en todo el sureste de los Estados Unidos. Y estima que unas 55.000 especies de aves marinas y costeras acuden a estos humedales todos los años. Volamos a la costa, al Fort King George, construido en la cabecera del río Altamaha en 1721. Fue el puesto avanzado más meridional del Imperio Británico en lo que entonces era la colonia de Carolina del Sur. Hoy esta detallada reconstrucción sirve de recuerdo de una batalla de 200 años por el control del sureste de Norteamérica. Con el fin de fomentar el asentamiento a lo largo de la frontera sur de la colonia, Gran Bretaña construyó el fuerte ampliando al mismo tiempo su dominio en la región. También ayudó a monopolizar el lucrativo negocio del comercio de pieles con los nativos. Pero aunque el lugar fue hábilmente elegido desde un punto de vista militar, las condiciones de vida debieron ser duras.
Los escasos alimentos e insuficientes provisiones provocaron un elevado número de muertes entre los hombres destacados en la zona. Gran parte de lo que se ve hoy fue reconstruido en 1988, pero se conservan restos de dos aserraderos del siglo XIX que nos ofrecen un inusual ejemplo de lo que fue la industria colonial. El fuerte ahora es administrado por el Estado como lugar histórico, con un museo dedicado a este periodo de gran importancia en la Norteamérica colonial. Y de un monumento histórico en los humedales del río Altamaha pasamos a otro. La plantación Hofield-Broadfield, en este pantano de cipreses, nos recuerda el imperio del arroz de Georgia. La mansión de la plantación tiene el típico estilo prebélico. La cocina original tenía largos pasadizos que conectaban con las habitaciones de los esclavos. Pero un incendio destrozó la vivienda y lo que vemos hoy fue reconstruido por esclavos alrededor de 1850. Broadfield fue propiedad y estuvo ocupado hasta 1973 por la misma familia que lo construyó en 1804 para cederlo después al estado de Georgia. La casa y la plantación son hoy un museo. Nuestro recorrido más largo por la franja de costa comienza aquí, en las Golden Isles de Georgia. La mayor de todas es la isla de St. Simons. Su belleza y serenidad dio esperanza al poeta norteamericano del siglo XIX, Sidney Lanier, que tras la destrucción y el caos de la guerra civil, escribió en Los pantanos de Glynn: «Melancolía de los robles que sobreviven, trenzados y tejidos de forma sublime con sombras intrincadas de las parras que parten desde ellos». La isla es rica en fauna. Aquí divisamos un cerdo de la isla Asabo, la única especie norteamericana descendiente de los cerdos ibéricos llevados por los españoles. En la parte occidental de la isla de St. Simons se encuentran los restos de Fort Frederica, un puesto militar construido en 1736 para defender un asentamiento inglés. Llamado así por Frederick, príncipe de Gales, la ciudad fue fundada por James Oglethorpe, fundador también de la colonia de Georgia. El fuerte resistió con éxito varios intentos de reconquista de la isla por parte de los españoles. Aunque las victorias confirmaron a Georgia como territorio británico, marcaron el fin de Fort Frederica, que fue desmantelado poco después. Hoy está administrado por el Servicio de Parques Nacionales y está abierto al público. Este monumento incluye los restos del fuerte y los barracones, considerados los más grandes y costosos de Norteamérica. La isla Jekyll es la más pequeña de las llamadas Islas Barrera de Georgia, pero en su día fue refugio exclusivo de aristócratas estadounidenses. Con el inicio del siglo XX, magnates y famosos de todo el país se reunían en este club de élite estilo Reina Ana, construido en 1888. Con sus torres y terrazas, el Jekyll Island Club Hotel sigue ofreciendo la misma elegancia, entretenimientos y privilegios de antaño a la élite moderna. Los primeros miembros también construyeron viviendas como casas de invierno, como Sans Souci, construida en 1896 por el banquero J.P. Morgan. La mansión Indian Mound, restaurada por William Rockefeller, y la de E.V. Macy son algunas de las numerosas viviendas del barrio histórico de la isla. Un pequeño salto atravesando la bahía del estrecho de San Andrés y llegamos a la isla Cumberland. En su día, propiedad de la rica y poderosa familia Carnegie, son en realidad dos islas conectadas por un sinuoso pantano. Una vez en la isla, llegamos a varios edificios conocidos simplemente como el asentamiento,
fue construido en su día para los trabajadores negros. Y apartada esta cautivadora iglesia baptista de techo rojo, construida en 1937 por antiguos esclavos de las plantaciones. Fue el escenario de la boda de John F. Kennedy y Caroline Bessette en 1996. Pero el destino de la pareja sufrió un giro dramático cuando, por desgracia, murieron en un accidente de avión, tan solo 3 años después. Hoy la isla Cumberland es propiedad del Servicio de Parques Nacionales, que ha ayudado a conservar este espléndido entorno. Una de las vistas más celebradas por los visitantes son los caballos salvajes, introducidos por los españoles a mediados del siglo XVI. Con residentes como estos podemos entender por qué Travel Channel describió estas costas como las playas salvajes más hermosas de Norteamérica. Los pudientes pueden construir su retiro sin reparar en gastos en este paisaje de belleza natural. Esta es la mansión Plum Orchard, construida por la familia Carnegie alrededor de 1880. Irónicamente, la primera consigna de los arquitectos fue construir una casa sencilla. Pero tal como vemos, Plum Orchard no se queda corta en opulencia, con nada menos que 30 habitaciones. La mansión fue finalmente cedida al Servicio Nacional de Parques en 1973 y su restauración se completó en 2007, cuando por fin fue abierta al público. Sin embargo, solo puede visitarse 2 días al mes, ya que el número de personas en la isla está limitado a 300 al día. Al aventurarnos por el sur de la isla, descubrimos que Plum Orchard no es el único edificio que encargaron los Carnegie. Estas son las ruinas de la mansión Dungeness. Inspirada en los grandes castillos escoceses, fue diseñada con 59 habitaciones, piscina, campo de golf y otros 40 edificios más pequeños que albergaron a los más de 200 sirvientes de los Carnegie. La familia vivió en esta mansión estilo Reina Ana hasta 1925. En 1959, un incendio posiblemente provocado destruyó Dungeness. Las ruinas han sido conservadas por el Servicio Nacional de Parques desde 1972. Nos aproximamos al final de nuestro viaje y regresamos al interior, al tentador paseo marítimo de St. Mary. Es una de las ciudades más antiguas de Norteamérica. Su cautivador casco antiguo acoge a los visitantes mientras visitan los numerosos edificios supervivientes de la ciudad original del siglo XVIII. Vemos ejemplos significativos de las primeras estructuras residenciales y religiosas, como esta iglesia de 1808, cuya campana fue forjada por el orfebre Paul Revere, conocido por su patriótico papel en la Revolución Americana. St. Mary fue un gran puerto para el tráfico marítimo entre Savannah y Florida, pero hoy esta joya de Georgia depende más de su patrimonio y del eco del turismo. La última parada de nuestro viaje nos lleva al interior, al pantano de Okefenokee, en la frontera entre Georgia y Florida. Este extenso humedal de turba comprende casi 1.800 kilómetros cuadrados de tierras pantanosas. La isla está protegida por el Refugio Nacional de la Fauna de Okefenokee, que mantiene los 200 kilómetros de vías fluviales para la navegación. Muchos de los residentes, habitantes del pantano, se ganan la vida en el Okefenokee,
ofreciendo visitas guiadas a lo largo y ancho de esta maravilla natural. Y con nuestra última mirada a este extraordinario paisaje, es quizás momento de recordar el título de la canción oficial del estado, interpretada por el gran rey Charles, Georgia on My Mind, Georgia en mi mente. Un sugerente título y un lugar ideal para finalizar nuestro viaje.